Más. Eh, Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. El día de hoy nosotros les vamos a presentar el review 2, llamado Acuaporinas, los canales de aguas celulares. Los autores son Miriam Echeverría y Rafael Sardoya. Fue publicada en la revista Investigación y Ciencia en diciembre del año 2006. Las presentadoras somos Mayela Arrieta, Vanessa Urbina, Vanessa. Los contenidos a abordar. Primero vamos a hablar sobre conceptos previos sobre las acuaporinas, para luego comenzar con los primeros modelos teóricos y el descubrimiento de las acuaporinas. Luego, como cuarto punto, hablaremos sobre la estructura de las acuaporinas, su función y selectividad y su distribución. Como séptimo punto, hablaremos sobre el transporte de agua, la regulación, patologías asociadas, la evolución y finalmente terminaremos con las conclusiones y proyecciones. Conceptos previos. Agua. El agua es el compuesto más abundante de nuestro organismo. Se dice que somos aproximadamente un 70% de agua. Y esto es esencial para la vida, ya que es considerada como el disolvente de la vida. Sin agua no existiría vida. Por lo tanto, en la importancia del agua radica que nosotras queramos conocer cómo es que ingresa el agua hacia nuestras células. Bien. Transporte de membrana. El intercambio de materia con el entorno se produce a través de la membrana celular. Iones, lípidos, proteínas, azúcares deben pasar a través de ella para realizar las funciones esenciales del organismo. En el caso del agua, hablamos de moléculas pequeñas, sin cargas y polares. Pueden pasar a través de la membrana por difusión, pero de forma ineficiente, en poca cantidad y con lentitud. Es por esto que necesitan las proteínas para su paso por la membrana. Existen dos tipos de proteínas transportadoras, las con el mismo nombre de transportadoras o carriers y los canales. Siguiente. Las acuaporinas. El transporte de agua se realiza a través de proteínas de canales específicas para el agua. Estas son las acuaporinas. Estas regulan el paso del agua a través de la membrana. Generan un flujo de agua que cambia el volumen de la célula. Forman una familia de proteínas muy diversas. Se encuentran en todos los seres vivos. Abundan en plantas y en el sistema renal. Siguiente. Los primeros modelos teóricos. En 1985, Charles Overton publicó un estudio sobre las propiedades osmóticas de las células, en el cual se analizaba el efecto que ejercen aproximadamente 500 compuestos químicos en el flujo del agua a través de la membrana celular. Desde entonces se creyó que el agua podía atravesar la membrana por simple difusión pasiva. Sin embargo, esta teoría tenía algunos problemas, ya que, por ejemplo, no podía explicar la permeabilidad al agua que presentaban glóbulos rojos y células del tubo renal. Además que la energía disipada por la interacción del agua y de la membrana se acercaba mucho a la del agua en solución libre. Otro descubrimiento que desestimó esta teoría fue que se descubrió que se podía bloquear el paso de agua a través de la membrana mediante la utilización de fármacos que derivaban de compuestos mercuriales. De todas estas observaciones, sumadas a otras que surgieron de la comparación de la permeabilidad de membranas artificiales con biológicas, se permitió la deducción de que existían proteínas de membrana especializadas en la formación de poros. En la imagen con la letra A podemos ver el modelo que surgió luego del estudio de Charles Overton de difusión simple del agua, y con la letra B podemos ver cómo ya se había pensado de la existencia de una proteína de membrana que permitía que pasara el agua. Siguiente. Descubrimiento de las acuaporinas. Peter Eyre, a quien vemos en la foto, ganó el premio Nobel en el año 2003 producto de sus hallazgos. Encontró la primera acuaporina, AQP1, por accidente mientras se encontraba trabajando junto con su equipo en la purificación de la proteína que determina el grupo sanguíneo de RH. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron una proteína de 28 kilodaltons que era abundante en glóbulos rojos, en células del túbulo contorneado proximal, y a esta nueva proteína la nombraron como CHIP28. El grupo de investigadores a cargo de Peter Eyre
decidió tomar esta proteína y clonarla mediante la técnica de PCR, obteniendo así un ADN complementario que codificaba para un polipéptido de 269 aminoácidos. Luego decidieron tomar este polipéptido y observarlo a microscopio, y se dieron cuenta que tenía una estructura particular, que constaba de dos grandes dominios y cada uno de ellos tenía un triplete de asparagina, prolina, alanina. La estructura de las acuaporinas va a ser explicada en más detalle más adelante en esta presentación. Luego examinaron la base de datos de ADN y se dieron cuenta de que habían secuencias muy similares reportadas que correspondían a miembros de las familias de proteínas integrales de membrana PIM. Siguiente. Sin embargo, haber descubierto esto no les daba a conocer finalmente cuál era la función de la proteína que habían encontrado. Por lo tanto, para descubrir esta función, bajo la sospecha de que habían encontrado los canales de agua, decidieron tomar dos ovocitos de la rana de la especie Xenopus laevis, que tienen aproximadamente 1 milímetro de diámetro y son muy impermeables al agua. A uno de ellos le inyectaron el ADN complementario que habían obtenido de la proteína y al otro no le hicieron nada, lo dejaron como un grupo control. Luego tomaron estos dos ovocitos y los colocaron en agua destilada y los observaron por unos minutos para ver qué sucedía. Lo que sucedió fue que el ovocito control se mantuvo intacto, sin embargo el ovocito al cual se le había inyectado el ADN complementario dejó ingresar el agua hacia su interior y se reventó, como podemos ver en la imagen de abajo. El descubrimiento de esta primera acuaporina motivó al equipo de Peter Agre y a otros investigadores a buscar la existencia de otras acuaporinas, por lo que cada vez que se sospechaba que había una nueva acuaporina, se tomaba una muestra de ARN del sitio y mediante PCR con transcriptasa reversa se clonaba el material genético. De esta manera se encontraron las acuaporinas desde la 2 hasta la 12 y a la familia de proteínas integrales de membrana PIM se les nombró como AcuP0. Sí. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre la estructura de las acuaporinas. Para explicar su estructura molecular, se propone un modelo de reloj de arena, esto debido al parecido de su forma. Aquí podemos ver en la infografía sobre la estructura molecular de acuaporinas que se ilustra en esta revisión. Ahora vamos a ir desglosando estas estructuras para entenderlas mejor. Las acuaporinas están compuestas de entre 250 a 300 aminoácidos y se caracterizan por ser muy hidrofóbicas, es decir, que no son miscibles con el agua, pero en realidad lo que se muestra es que su estructura aminoácidica revela que tienen un carácter hidrofóbico por el exterior y un carácter hidrofílico por el interior del canal. Siguiente. La estructura molecular general que presentan las acuaporinas está definida por 6 segmentos alfa-hélice. Recordemos que las alfa-hélice corresponden a las estructuras secundarias de las proteínas y podemos apreciar su forma y composición en la imagen de la derecha. Cada uno de estos segmentos atraviesa la membrana celular, por lo que son segmentos transmembrana, y los podemos apreciar bien en la imagen de la izquierda, identificados del número 1 al 6 romano. Estos se unen a través de lazos conectores o loops, que son 5 en total. En la imagen están representados desde la letra A a la E. Dos de estos lazos, uno intra y el otro extracelular, presentan la secuencia aminoácidica NPA, que corresponde a una asparagina, a una prolina y una alanina. Gracias a esta secuencia, los lazos se van a plegar hacia la membrana poniéndose en contacto los tripletes de NPA y formarán el poro de la acuaporina, es decir, el lugar de más estrechez. También agregar que los terminales amino y carboxilo de la proteína se encuentran ambos en el medio intracelular. Siguiente. Como decíamos antes, el modelo de reloj de arena que fue planteado por Peter Agre
y que basaba sus estudios específicamente en la acuaporina 1, nos permitió darnos una idea de los componentes de la estructura de las acuaporinas, pero este era solo un bosquejo. Gracias a los estudios del grupo de Fujiyoshi Yoshinori de la Universidad de Kyoto en Japón y Andreas Engel de la Universidad de Basilea en Suecia, Peter Agri pudo confirmar este modelo. Sus estudios en conjunto determinaron la estructura molecular de una acuaporina 1 altamente purificada. Esta tenía un tamaño de 3,8 Armstrong. El Armstrong corresponde a una medida de longitud que se utiliza para expresar longitudes de onda, distancias moleculares o atómicas, entre otros. La expresión equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros, por lo que la acuaporina 1 tendría un tamaño molecular de 3,8 por 10 a la menos 10 metros, muy pequeño. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que logran confirmar este modelo? Según la misma publicación de Peter Agri sobre las acuaporinas, se pudo confirmar la estructura a través de estas dos microscopías. La criomicroscopía electrónica, que es un tipo de microscopía electrónica que estudia muestras a temperaturas muy bajas. Es muy usada en biología estructural, ya que permite observar directamente estados conformacionales a una resolución atómica. La otra microscopía utilizada fue la microscopía de fuerza atómica, por sus siglas AFM, la cual al analizar una muestra es capaz de registrar continuamente su topografía mediante una sonda o punta afilada que recorre la muestra línea por línea, escanea en función de la posición, generando una imagen. El resultado es la obtención de imágenes topográficas en 3D, con resoluciones nanométricas o incluso atómicas. Siguiente. Por la combinación de ambas microscopías, se pudo generar una capa de densidad electrónica tridimensional con la resolución de 3,8 Armstrong, y el modelo se construyó definitivamente. Ahora, ¿cómo es que interactúan las estructuras moleculares de las acuaporinas para formar el canal acuoso? Siguiente. A partir de los estudios tridimensionales ya mencionados, se pudo establecer una relación entre aminoácidos específicos y su estructura proteica. Como vemos en la imagen de la izquierda, los 6 segmentos de transmembrana alfa-hélice forman una especie de ramo, donde se encuentran levemente inclinados y girados hacia la derecha, tal como se aprecia en la imagen de la derecha. Los segmentos se mantienen estables por sus grandes ángulos de cruce transmembrana y por la interacción de aminoácidos de glicinas. Los lazos, que cabe recalcar que también son estructuras alfa-hélice pero cortas, se pliegan en la membrana hacia un centro para formar la barrera de permeabilidad del canal. Interaccionan a través de los dos lazos que presentan la secuencia NPA. En esta imagen podemos apreciar la formación del ramo y el plegamiento de los lazos en una forma tridimensional. Entre los aminoácidos asociados a la formación del poro, es decir, la parte más estrecha del canal, podemos destacar la prolina, que mantiene en contacto las secuencias NPA a través de fuerzas de Van der Waals. También las dos asparraginas de este triplete NPA van a converger para formar el sitio más estrecho del canal, que tiene 3 Armstrong de diámetro. Cabe recalcar que el diámetro de la molécula de agua es ligeramente menor, siendo este de 2,8 Armstrong. Por el lado extracelular de la acuaporina se encuentra la cisteína, que es responsable de la sensibilidad de la acuaporina 1 a compuestos mercuriales. Otros aminoácidos que conforman el poro son la isoleucina en la hélice 2, la fenilalanina en la hélice 1, leucina en la hélice 4 y valina en hélice 5. Y por último, los segmentos 3 y 6 constituyen las hélices periféricas del canal, estas quedando en contacto con la membrana lipídica.
Esta zona del centro se abre y se ensancha hacia los extremos, haciendo que la acuaporina tenga una forma similar a la de un reloj de arena, tal como se muestra en las imágenes. También, a través de los estudios, se logró determinar que las acuaporinas se organizan y ensamblan en grupos de A4, lo que a esto se le llama tetrámeros. Se organizan así para quedar más estables en la bicapa lipídica de la membrana celular. Bueno, ahora hablaremos de osmosis para entender el movimiento del agua. La osmosis corresponde al desplazamiento neto de agua a través de una membrana semipermeable, por la diferencia de concentraciones de un soluto, a ambos lados de dicha membrana. En este caso, se muestran los eritrocitos. El desplazamiento del agua puede influir notablemente en el volumen celular. Si estas células se colocan en una solución hipotónica, se producirá un desplazamiento neto de agua hacia el interior de las células, provocando que se hinchen y lleguen a reventar. Por el contrario, si las células se colocan en una solución hipertónica, se encogerán. Y en un medio cetónico, la concentración de solutos está en equilibrio con el interior de la célula. Fuentes de osmolaridad intracelular. En la imagen 1, se ve que la mayoría de las macromoléculas biológicas están muy cargadas y atraen iones inorgánicos. Y estos contraiones contribuyen enormemente a la osmolaridad intracelular. En la imagen 2, la célula contiene una elevada concentración de pequeñas moléculas orgánicas, como azúcares, aminoácidos y nucleótidos. Estos metabolitos también están cargados, por lo tanto van a atraer contraiones. En la imagen 3 se muestran pequeños iones inorgánicos. Estos iones difunden poco a poco al interior de la célula a través de la membrana plasmática. Ahora tendremos el concepto de osmolito, el cual me afecta a la osmosis, ya que me genera la atracción del agua, por ser moléculas que tienen carga y un grado de polaridad. El balance intracelular. Ahora bien que ya mencionamos que la célula contiene metabolitos adentro, ¿qué me provocaría esto? Esto hará que el agua entre continuamente en la célula por osmosis y provoque la rotura de la misma. ¿Cuál sería la solución de esto? Las células animales controlan su osmolaridad intracelular bombeando fuera de la célula iones inorgánicos, como el sodio, de manera que su citoplasma contenga una concentración total de iones inorgánicos menor que la del fluido extracelular, compensando su exceso de solutos. La identificación molecular de las acuaporinas. La identificación molecular de los canales de agua se da por el Xenopus leves. Es un anfibio que tiene unos ovocitos que permiten que uno le inyecte ARN mensajero de cualquier proteína y lo expresa como si fuera suyo. No reconoce que son exógenos. Además ofrece ventajas ya que estos ovocitos son grandes, con un volumen fácil de medir y una baja permeabilidad intrínseca. En la imagen de la izquierda se ve la aislación de los ovocitos. Se muestra la instalación experimental, la incisión de la rana, la cual está anestesiada, la extirpación quirúrgica de estos ovocitos, su recolección, luego se muestra la sutura y la gradual recuperación de la rana. En esta imagen se muestra la separación física de los ovocitos por forceps, unas pinzas. Están los ovocitos con un tratamiento enzimático en la imagen B, por colagenasa. En la D se genera una clasificación de estos para seleccionar los que están buenos. Por ejemplo, ahí se ve uno que está muerto, uno demasiado joven, uno que está bueno y otro hinchado. Y en la E ya están los ovocitos clasificados. En esta imagen se muestra la microinyección de los ovocitos. En la imagen A está el equipo para llevar a cabo este experimento. Se muestra también la pipeta de microinyección. Por ejemplo, en la F, en la E, en la B. En la F también vamos a tener el microscopio de disección y un micromanipulador. En la G vamos a tener la pipeta de microinyección, que ya está llena de esta ARN mensajera, lista para ser inyectada en un ovocito. En la imagen de la derecha, se puede ver que los ovocitos control, los cuales no tienen esta acuaporina expresada, se permanecen inalterados, mientras que los ovocitos que contienen esta proteína se hincharon y explotaron en poco tiempo. Recuerda que estaban en un medio hipotónico. La clasificación.
En la actualidad se han identificado al menos 13 tipos de aquaporina, ampliamente distribuidas en los mamíferos, y van desde la 0 hasta la 12. Esta clasificación se puede dividir en dos grupos de acuerdo a su permeabilidad. Están las aquaporinas, que son solo permeables al agua en forma selectiva, son la 0, la 1, la 2, la 4, la 5, la 6 y la 8, y tenemos también las acuagliciporinas, que son permeables al agua y otros pequeños solutos como la urea y glicerol, que son la 3, la 7, la 9 y la 10. Ahora bien, la 11 y la 12 formarán parte del grupo de las superaquaporinas. También recordar que la selectividad de esto, por ejemplo, en la UP3, no depende solo de la extracción del poro. En la aquaporina 1, esta va a admitir solo el paso de solutos neutros, ya que tiene un importante campo electrostático positivo que repele protones y otros cationes. Y en caso de la aquaporina 6, se muestran impermeables a solutos dotados de carga. La distribución. La mayoría de las células de nuestro cuerpo poseen aquaporinas. Las células principales del tubo colector renal, por ejemplo, expresan aquaporina 2, 3 y 4. Los trocitos y las células gliales de determinadas zonas cerebrales expresan solo la aquaporina 4. En órganos típicamente involucrados en un gran tránsito de agua, como riñones, ojos, pulmones, tracto gastrointestinal y glándulas secretoras, van a tener una mayor abundancia de esta aquaporina. En cambio, en el cerebro, por ejemplo, donde escasea el flujo de agua a través de la membrana celular, hay una presencia y una distribución limitada de la aquaporina. De acuerdo a su localización, es posible predecir su función y sus implicaciones patológicas. Las funciones. En el caso de la aquaporina 0, esta se expresa en las células fibrilares del cristalino. No es inhibible por compuestos mercuriales y su función más importante sería operar como proteína de adhesión entre las células del cristalino. También asume un rol importante en la regulación de los fluidos oculares. La aquaporina 1 fue la primera en ser descrita. Es la más abundante en las membranas animales. Su presencia está demostrada en la mayor parte de los epitelios, especialmente a nivel renal, en el túbulo contorneado proximal y en el segmento descendente delgado del asa de Henle, en donde cumple funciones de absorción de agua y solutos. Además, esta aquaporina se encuentra en todos los lugares del organismo donde se requiere el metabolismo dinámico del agua, como por ejemplo la producción de líquido cefalorraquídeo, endolinfa, líquido pleural, etc. La aquaporina 2 solo se encuentra en los conductos apicales y colectores renales, y es responsable de la permeabilidad apical al agua, de este segmento del nefrano. Se inhibe por compuestos mercuriales y su función depende de la acción de la hormona antidiurética. La aquaporina 3 está expresada en el riñón, en las membranas vasolaterales de los túbulos distales y colectores de la nefrona. Con la aquaporina 2 y la 3 van a ser responsables de la permeabilidad al agua de la membrana vasolateral. La aquaporina 4 se encuentra en abundancia en el cerebro. No es inhibida por compuestos mercuriales y se encuentra en la vida. Al parecer hace parte del mecanismo de la producción de la ADH, ya que se encuentra en el territorio circundante de la porción de las neuronas hipotalámicas que la producen, y participa en la formación del líquido cefalorraquídeo. La aquaporina 5 está localizada en la membrana apical de las células epiteliales, en múltiples glándulas, tales como las submucosas, respiratorias, lacrimales, salivares y sudoríparas, y su rol fisiológico consiste en regular el flujo de estos. La aquaporina 6 se expresa principalmente en el tubo colector renal, aunque ha sido hallada en otros tejidos, principalmente epiteliales. No es inhibible por mercurio e incluso puede ser activado a bajas concentraciones de este. Es importante en el proceso del balance ácido-básico renal, posiblemente regulando flujos de agua en respuesta al flujo de protones y otros iones acompañantes durante el proceso de regulación del pH intracelular. La aquaporina 7 fue identificada inicialmente en el tejido adiposo, donde libera el glicerol, generado por la degradación de triglicéridos. Se correlaciona con la función de la síntesis y secreción de insulina, pero aún se necesitan más estudios que fundamenten estos hallazgos. En el caso de la aquaporina 8, 9, 10, 11 y 12, su función no ha sido definida, pero sigue en investigación. El transporte del agua paso a paso. Hay que destacar que el paso del agua a través de la membrana no requiere gasto de energía. Las aquaporinas en sus canales no conducen iones de sodio, potasio ni calcio.
Dentro del canal, las moléculas de agua tienden puentes de hidrógeno entre sí y con las paredes del canal. Dale la imagen, por favor. Sin embargo, a medida que las moléculas de agua se acercan a la parte más estrecha del canal, ya sea que procedan ellas del exterior o del interior celular, la intensa carga electrostática positiva de la zona, creada por los lazos que forman el poro, provocan una reorientación de la molécula que obliga a su átomo de oxígeno a tender puentes de hidrógeno con las dos asparraginas del poro. Primero, la molécula de agua se une solo a uno de esos aminoácidos, permaneciendo unido por otro puente de hidrógeno a la molécula de agua vecina. Luego se une a las dos asparraginas, rompiendo así por completo la molécula de agua su conexión con las otras moléculas de agua en el canal. La imposibilidad de tender puentes de hidrógeno con aminoácidos hidrofóbicos que forman la pared de canal favorece la permeabilidad. Asimismo, en el sitio de mayor constricción del canal, se rompe la concatenación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua que llenan el poro, lo que impide el transporte de protones que se establecería a través de la acuaporina 1. La acuaporina 1 es permeable al dióxido de carbono. De hecho, la proteína forma un canal para el transporte del dióxido de carbono. Siguiente. La regulación. Algunas de las acuaporinas cuentan con secuencias conservadas para la fosforilación por interacción con proteínas quinasa A, como lo son la acuaporina 2, la acuaporina 5 y la acuaporina 9, o proteínas quinasa C, como son la acuaporina 4, la acuaporina 5 y la acuaporina 7. Siguiente. Ahora vamos a ver cómo opera la regulación de la acuaporina 2 en el túbulo renal. La unión de la hormona vasopresina a receptores específicos provoca un aumento del AMP cíclico intracelular. Este mensajero molecular activa la proteína quinasa A, que se encarga de fosforilar a la acuaporina 2. La activación de la acuaporina 2 causa entonces la translocación y fusión de vesículas que contienen la acuaporina 2. Estas se funden con el canal apical de la célula renal. También la acuaporina 1 en el hígado, la acuaporina 5 en las glándulas salivales y la acuaporina 8 en el páncreas se transportan desde vesículas intracelulares hasta la membrana celular. Estos casos, sin embargo, no se conoce el mecanismo de regulación. Siguiente. En la acuaporina 6 presente en vesículas de las células intercaladas del túbulo colector renal, cambia su conformación a pH mayor a 5.5 y esta se hace permeable al agua y al cloro. El pH también regula la actividad de la acuaporina 0 y la acuaporina 3. Siguiente. En algunos casos, la regulación se produce por fosforilación directa del canal. La fosforilación de la acuaporina 2 en la CER 256 resulta fundamental para el intercambio de permeabilidad al agua dependiente de vasopresina. En fecha reciente se ha propuesto que la interacción directa entre las acuaporinas y otras proteínas celulares constituiría un mecanismo de señalización. Siguiente. En el extremo C-terminal de la acuaporina 4 se han identificado secuencias de reconocimiento para el anclaje en proteínas del citoesqueleto que podrían determinar la distribución espacial de acuaporina 4 en la membrana del astrocito. La regulación crónica se realiza por diversos mecanismos que alteran la transcripción de tales proteínas. El número de moléculas de acuaporina 2 aumenta con la vasopresina. Tal regulación se debe a la presencia en el promotor del gen de la acuaporina 2, de regiones que unen AMP cíclico y por tanto activan la transcripción del gen. Siguiente. Patologías. Sabemos que las acuaporinas se encuentran en las diversas células del organismo. Los trastornos asociados se deben a una distribución fuera de lo normal o aberrante y a una alteración en su función o regulación.
las cuales causarían las diversas patologías. Por ejemplo, la aquaporina 0 se encuentra en las células fibrilares del cristalino, cumpliendo principalmente un rol estructural, participando en la adhesión entre las células. Una mutación en el gen de aquaporina 0 ha evidenciado una alteración de los contactos intercelulares del cristalino, ocasionando cataratas congénitas en los casos estudiados. La aquaporina 1 se ha demostrado presente en la mayor parte de los tejidos, principalmente a nivel renal, siendo la responsable de la alta permeabilidad del agua del nivel. Su expresión defectuosa o ausencia causa que el riñón sea incapaz de concentrar la orina en forma eficiente, produciendo orina diluida, puesto que la aquaporina es crítica para la reabsorción renal del agua. Además, como dato curioso, se ha demostrado que las aquaporinas pueden participar en la replicación celular no controlada. En ratones que tienen bloqueada la expresión de la aquaporina 1, se ha visto una limitación del crecimiento tumoral, demostrándose que la sobreexpresión de la proteína en las células tumorales facilita el desarrollo de metástasis. También, puesto que la aquaporina 1 se encuentra en la córnea y la aquaporina 5 en el cristalino, un trastorno asociado a las dos proteínas se evidencia en la falta de transparencia de la córnea y el cristalino respectivamente. Siguiente página, porfis. Por otro lado, la aquaporina 2 depende de la hormona ADH, antidiurética. Si recordamos, esta hormona es la responsable de la reabsorción del agua, reduciendo el volumen de la orina. La ADH aumenta la permeabilidad al agua, estimulando a la aquaporina 2. Un fallo en la proteína origina una patología llamada diabetes insípida nefrogénica, la cual se caracteriza por excreción abundante de orina, puesto que los individuos son incapaces de responder a la hormona ADH, provocando sed exagerada o polidipsia y deshidratación. Un aumento en la expresión de la proteína se relaciona con el incremento en la retención de líquidos, así como ocurre en la cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca congestiva y en el embarazo. Siguiente página, por favor. La aquaporina 4 es la más abundante en el cerebro, interviniendo en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Un fallo en la proteína está implicado en la generación de edema cerebral, caracterizándose por una acumulación de líquido en los espacios intra o extracelulares del cerebro. Además, se ha descubierto que puede estar implicada en desequilibrios en la homeostasis iónica, por ejemplo, iones de potasio más, que lleven a un aumento en la excitabilidad neuronal provocando crisis epilépticas. Por último, fallas en la aquaporina 1, 3, 4 y 5 podrían ser relacionadas con asma, edemas pulmonares u otras patologías asociadas a la homeostasis del agua pulmonar. Siguiente página. La evolución por duplicación génica. En primer lugar, la duplicación es un tipo de mutación que implica la producción de una o más copias de un gen o región de un cromosoma. En este sentido, los genes de un cromosoma pueden duplicarse durante la evolución, en el cual una copia puede continuar realizando la función original y la otra copia del gen dar lugar a una nueva función, como es el caso de las aquaporinas. Los diferentes tipos de aquaporinas se desarrollaron mediante el proceso de duplicación génica, en el cual un gen originario dio lugar a dos proteínas con funciones diferenciadas, por un lado los canales de agua y los canales de glicerol-urea. Luego, ambos canales, mediante el mismo tipo de evolución, dieron origen a las diversas aquaporinas presentes en las plantas y animales. Siguiente página. Se han encontrado aquaporinas en diversos organismos como Arabidopsis, en el nematodo Caenor abditis elegans, en mamíferos, vertebrados y en invertebrados. Siguiente página. El reino vegetal abarca la mayor cantidad de aquaporinas. La primera aquaporina identificada se denominó alfa-tip. Además, se han encontrado 4 grandes grupos de canales de agua, según su localización, clasificándose en proteínas intrínsecas de membrana plasmática, proteínas intrínsecas del tonoplasto o membrana vacuolar, proteínas básicas intrínsecas y las nodulinas. Un ejemplo del reino vegetal es la Arabidopsis, presente en esta imagen, la cual ha sido identificada hasta con 35 proteínas diferentes. En cuanto al reino animal, la proteína AQP8 se encuentra en todos los animales. En los mamíferos, 3 duplicaciones han dado origen a la aquaporina 3, 7, 9 y 10, respectivamente. En vertebrados, las duplicaciones consecutivas han dado origen a las aquaporinas 0, 1, 2, 4, 5 y 6. Sin embargo, en invertebrados, el número de aquaporinas es incierto, encontrándose solo un tipo en 3 especies diferentes. Siguiente página. En conclusión, la búsqueda de nuevas aquaporinas y el estudio acerca de las que han sido descubiertas
se debe a la gran importancia que estas proteínas tienen en el organismo, tanto por el control del volumen celular y los mecanismos osmóticos que toda célula posee para su desarrollo. También su papel en el control del flujo de glicerol y otros solutos y las implicaciones que esto puede tener en la regulación metabólica general constituyen desafíos muy interesantes. Esto podría significar una mejor comprensión sobre los mecanismos fisiopatológicos que llevan al desarrollo de medidas terapéuticas nuevas y más eficaces para el tratamiento de las enfermedades. Muchas gracias por la atención. Súper bien, todo muy completo. Se nota que buscaron harta información y está muy bueno. Em, algunas como observaciones solamente, que aparte que el contenido está súper bueno y bien complementado en los distintos tópicos que aborda el review, em, lo que tienen que trabajar, que igual les va a servir para futuro, es la conexión de los distintos segmentos de una presentación. Por ejemplo, tratar de seguir una línea lógica. En este caso, por ejemplo, le hubiese sugerido que empezaran por la descripción de la acuaporina, todo el nivel estructural, y al final se hubiesen tirado con las funciones, cómo funcionan los mecanismos moleculares, y de ahí en adelante hablar un poco más sobre su aplicación y terapia, que fue bien en la parte final. Pero aparte de eso, lo hicieron súper bien. Así que demos paso a la parte de las preguntas. Ya, sus compañeros, ¿quién quiere preguntar? Ya, adelante. Hola, Hola, hola. hola chiquillos, les salió súper bien. Yo quería preguntar que dónde abundaban más las acuaporinas, que no caché muy bien esa parte. Ya. Yo voy a responder esta pregunta, profe. Adelante. Ya. La acuaporina que abundan más va a ser donde hay un tránsito de agua mayor, tal como los riñones, los ojos, los pulmones, la glándula secretora y el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, algunas acuaporinas que hay en el riñón abundan la 1, la 2, la 3, la 4, la 7. En el ojo abundan la 0, la 1, la 3, la 4 y la 5. Y la glándula secretora, por ejemplo, va a abundar más la 5, ya que esta me permite un rol importante en la sudoración. Súper. Eso. Sí, bien. Ya, siguiente pregunta. Yo, chiquilla, estuvo súper buena la presentación y quería saber que cuando hablan de purificación de proteínas, ¿a qué se refieren con eso? Hola, gracias. Mira, la purificación de las proteínas es una serie de procesos y que van a permitir finalmente que se aísle un solo tipo de proteínas de una mezcla muy compleja de proteínas. Se utiliza generalmente para caracterizar la función, las estructuras de la proteína. Y algunas de las técnicas que se emplean, por ejemplo, son la electroforesis, el ensayo enzimático y la cromatografía. Eso. Ya, gracias. Súper bien. Ahí para complementar un poco, claro, se tienen estas columnas de afinidad, que es lo que más se ocupa hoy en día, que son columnas que tienen, por ejemplo, pueden tener anticuerpos o pueden tener sitios de unión a un ligando. Por ejemplo, em, el receptor de EGF, si quieren purificarlo, pueden tener la proteína EGF, que es su molécula señal, acoplada a la columna para que todas las proteínas que sean afinidad por este sustrato se queden pegadas a la columna. Y luego, cambiando, por ejemplo, la fuerza iónica o ocupando detergente, se puede purificar el receptor de EGF de manera eficiente. Para la otra parte, por electroforesis, lo que se hace es un gel de poliacrilamida, pero en 2 dimensiones. Estos geles de poliacrilamida en 2 dimensiones, la gracia que tienen es que uno permite separarlo por su polaridad, por así decirlo, qué tan negativo, qué tan positivo es una molécula, y también por su tamaño. Entonces, teniendo esas dos variables, uno puede identificar de manera un poco más precisa que un gel de poliacrilamida normal la proteína que se quiera aislar. Así que eso, muy bien. La siguiente pregunta.
Javier. No, profe, ya hice mi Ya. pregunta. Ya tengo que bajar la mano entonces. Andrea Rojas. O Carolina. Carolina parece que está primero. Hola, chiquillas. Primero felicitarlas, les salió súper bien, pero a mí me quedó la duda respecto de si existía alguna otra patología asociada como a los otros tipos de acuaporina. Eso, muchas gracias. Ya, yo la voy a responder. Gracias por los comentarios. Y respondiendo a tu pregunta, no es que no hayan patologías asociadas a las otras acuaporinas, sino que aún están en estudio algunas de sus funciones y por lo tanto sus posibles patologías. Entiendo, muchas gracias. Ya, gracias. Ahora Andrea. Sí, justo tenía la mano levantada. Sí. Bueno, me sumo en los comentarios, les salió súper bien. Felicitaciones a todas. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué tienen que ver los compuestos mercuriales con las acuaporinas? Ya. Es que lo que pasa, cuando hablamos de estructura de las acuaporinas, en su estructura presenta un aminoácido de cisteína, el cual se descubrió que es sensible a compuestos mercuriales. Y lo que pasa, por lo menos en la acuaporina 1, es que al interaccionar con un compuesto mercurial, se inhibe, por lo que ya no sucede el paso de agua. Pero esto solo en algunas acuaporinas. Se ha demostrado también que en otras, como por ejemplo la 4 o la 6, no se produce una inhibición. Y de hecho, en la 6 se ha demostrado que pasa lo contrario, que como que la estimula y aumenta en la permeabilidad de agua. Pero es más que nada. Muchas gracias. Súper bien. Ya, entonces voy a dejarle unas dos preguntas también. ¿Averiguaron cuál era la función de la acuaporina 11 y 12 por casualidad? Porque estas son como un poco raras, como que están un poquito bien alejadas de las categorías de las otras acuaporinas. Y, o sea, la verdad, sé que la 11 se encuentra de forma intracelular, igual que la 12, y la 11 se encuentra localizada en el túbulo contorneado renal, pero su función como tal, investigué y sigue sigue en investigación. Además que esta tiene una estructura distinta a las otras porque tiene, a ver cómo se llama esto, tiene su grupo, lo que hablaba mi compañera la Renata, que tiene su sitio de NPA modificado. Por ejemplo, si no me equivoco, la 11 tiene el NPA, el A se cambia por la cisteína, y la NP3, y esa y la 12 se cambia por NP3, que sería la tironina. Sí, una treonina. Sí, es verdad. Tienen esas modificaciones y claro, se ha propuesto como una tercera categoría de esta acuaporina que serían acuaporinas intracelulares. Estaban presentes en mitocondria, en retículo endoplasmático. Entonces sería como la regulación del flujo de agua en estos organelos intracelulares. Súper bien, muy bien. La otra pregunta es los procesos moleculares sobre la exocitosis de esta acuaporina. Si bien hablaron que había modificaciones, por ejemplo, fosforilaciones en las acuaporinas que gatillan su exposición en la membrana, ¿saben cómo es el proceso de eso? Bueno, las acuaporinas no pueden hacer por sí solas ellas su exocitosis o endocitosis. Es por esto que necesitan de proteínas para poder hacerlo. Yo estuve investigando y la estructura del citoesqueleto tiene mucho que ver porque es importante al nivel de la formación de complejos. Y al tener estas estructuras en las células, o sea, el citoesqueleto, ayuda a, si se inhibe el citoesqueleto, aumenta la cantidad de acuaporinas en la membrana. Y uno de los procesos que se ha descrito
es que técnicamente actúan como una barrera para la secreción de vesículas. Y para poder secretar una vesícula es necesario la despolimerización del citoesqueleto de actina para poder generar la secreción. Súper bien. Sí, es verdad. Hay hartos procesos de regulación en la parte de exocitosis y vesícula, y una de esas es la despolimerización parcial del citoesqueleto de actina para que lleguen nuevas vesículas. Otra cosa importante, y que lo mencionaron, es que estas acuaporinas tienen sitio de unión al citoesqueleto. Y eso es sumamente importante para generar dominios de la membrana. No sé si habían escuchado antes el término de los lipid raft, de estas balsas lipídicas, que se supone que su composición lipídica es diferente al resto de la membrana citoplasmática. La gracia de esta diferencia es que genera dominios de proteínas, que las proteínas van a tener una cierta afinidad sobre estos lipid raft, entonces van a estar como focalizadas en esta zona. Y eso ayuda mucho al citoesqueleto de actina. El citoesqueleto de actina también puede localizar de manera específica ciertas proteínas que tengan su unión. Y esta unión se puede dar por proteínas de anclaje, como el complejo de esrin, muesin, que permiten el anclaje directo desde la membrana hasta el citoesqueleto de actina. Otra parte importante que mencionaron acá es sobre la exocitosis. ¿Se acuerdan de las proteínas SNERs? ¿Alguien que pueda responder de eso? ¿Cuál es la función de las proteínas SNER? Sí, que se encuentran en la membrana y participa como en la fusión de vesículas. Así es, siempre hay una SNER en la membrana y otra en la vesícula que se va a secretar. La gracia de esto es que van a generar la fuerza necesaria para juntar estas dos membranas y generar la fusión. Pero antes de eso hay otro grupo de proteínas que son importantes, que son las del exocisto, que van a permitir el acercamiento de estas vesículas hacia la membrana. Entonces, junto a todo esto, la organización, por ejemplo, sería a modo temporal, que la vesícula va a reconocer esta proteína exocisto, la va a acercar hacia la membrana, luego se van a unir los SNERs y ahí va a generar la secreción. Ese es como el movimiento molecular que hay después de una señalización. La otra importante que mencionaron, o sea, aparte de la exocitosis, otro proceso que regula la cantidad de acuaporinas en la membrana es la endocitosis. ¿Se acuerdan de alguna molécula que pueda regular la endocitosis? Igual esta es una pregunta abierta a todos, así que no solamente las personas que presentaron pueden contestar. Las catrinas. Las clatrinas, sí. De hecho, se ha visto que la inhibición de las clatrinas también aumenta mucho la cantidad de acuaporinas en la membrana. Ya, súper bien. No sé si tienen dudas o quedó algo confuso, no sé. Les adelanto que el control ya está listo, por ejemplo, que ya está subido en la plataforma para que lo respondan. De todo modo, con esta presentación no deberían tener ningún problema para responderlo. Ya, ¿tienen dudas? Lo dejamos hasta acá. Profe, ¿Sí? Dime. yo tengo una duda, ¿a qué se refería en el tema de que primero salga la estructura y luego la función? Ah, ya, que cuando presenten, la idea es ir paso por paso. Lo que le pasó en la presentación es que, por ejemplo, en una parte hablaban de la estructura, después se saltaban a una parte de función, luego volvían a la estructura y luego volvían a hablar sobre la función, ¿ya? Y entre medio metieron como la clasificación. Entonces, la idea es como generar como un flujo de los más macro o de tópicos para poder hablar sobre un tema. En este caso de la presentación hubiese sido adecuado, por ejemplo, introducir primero la acuaporina, hablar de su clasificación, quizás su origen genético por ahí, después hablar de la estructura más relevante y luego tirarse con la función de lleno, sin tener estos saltos. Y al final las posibles terapias y aplicaciones biomédicas. Ah, ya, claro. Entonces no hay que seguir el formato del paper. Claro, a veces los reviews son confusos en ese ámbito.
¿ya? Porque puede que su organización sea cronológica, por ejemplo, de los primeros estudios que se generaron, después cuáles fueron los modelos que se fueron generando, qué pasó cuando se descubrió tal cosa, cómo se modificó todo el asunto para atrás. Pero acá, como lo presentaron ustedes, era como hablar sobre las acuaporinas en sí. Entonces ahí tienen que hablar como de esa manera. Como primero viendo la introducción de las acuaporinas que hacen a modo general, estructura, función y después aplicaciones. La idea siempre, independiente de cómo lo van a organizar, es que haya un flujo continuo, que no hayan estos saltos entre temas. Pero eso es un detalle nomás, y eso se va arreglando a medida que van presentando más veces nomás. Así que para que tengan claro eso. Pero apartando de eso, lo hicieron súper bien. Sí, estuvo muy buena la presentación. Me gustó mucho que hubiesen investigado harto. Así que muy bien, y felicitaciones. Ya, entonces, lo dejamos hasta acá. ¿Tienen más dudas? Profe, Sí, dime. no le tenemos que mandar el PPT ni nada. No, quédense con la presentación. Yo la voy a subir luego. Ah, ya. Gracias. Ya, ok. Ya, entonces que estén súper bien. Cuídense, descansen. Acuérdense que la próxima semana tenemos libre, así que aprovechen de descansar. Ya, que Ya, estén profe, muchas gracias. Que esté bien. súper bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese.